¿Cómo están? La clase pasada, en el video pasado, habíamos quedado con una pregunta respecto al conocimiento. Vimos que Sabater pone en duda todo lo que él sabe, incluso hasta lo más básico, como si lo que percibo es real. Entonces, Sabater nos lleva a esta pregunta que tenemos planteada para esta clase. ¿Es posible llegar a un conocimiento confiable y seguro? Esa pregunta está relacionada con otra más. ¿Qué es el conocimiento? Porque la posibilidad de llegar a un conocimiento confiable y seguro depende en gran medida de qué sea lo que consideramos conocimiento. Existen en la tradición de la historia de la filosofía 4 respuestas clásicas a estas preguntas, ¿sí? Son las 4 posturas clásicas frente al conocimiento que les había mencionado en algún momento. Cada una responde a estas preguntas de forma, ¿sí? Es decir, responde a las dos de alguna manera, en qué consiste el conocimiento y si es posible llegar a él de una manera confiable. Cada una contesta de una forma distinta, ¿sí? Vamos a estudiar 2 de ellas, es la intención, ¿sí? 2 de ellas ahora y las otras 2 después. No se van a salvar de no estudiar 2. Bien, la primera, el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Bueno, el relativismo es una actitud frente al conocimiento, podríamos decir que es una doctrina. Una doctrina es una forma de pensar, ¿sí? Y consiste en considerar que no hay verdades absolutas. Bueno, si no hay verdades absolutas, ¿qué hay? Verdades relativas, ¿sí? Por eso relativismo, verdades relativas y verdades subjetivas. El relativismo va a considerar que la verdad es relativa a algo, es decir, depende de algo. ¿De qué depende la verdad? Bueno, puede depender de la situación, puede depender del momento histórico, puede depender de la cultura en la que estemos, puede depender de cada uno de nosotros. Y acá la tira de Mafalda, que les pido que se tomen un momento para leerla, nos muestra justamente una situación en que los 2 personajes, Manolito y Mafalda, bien, interpretan la realidad, un elemento sencillo de la realidad, de una forma diferente. Entonces nos muestra que cada uno de ellos tiene su verdad, ¿sí? Los dejo que ustedes la lean más adelante. Vamos a seguir explicando el relativismo. El primero en defender esta postura, aparentemente, fue un sofista, Protágoras. Protágoras de Abdera. Era contemporáneo de Sócrates, es decir, que vivió durante el siglo V a.C., y Platón escribió sobre Protágoras, como escribió sobre Sócrates. Mucho de lo que sabemos sobre Protágoras se lo debemos a él porque tampoco conservamos nada escrito de este sofista. Y estas frases que les presento acá aparecen en textos escritos por otras personas, pero que son atribuidas a Protágoras. La primera frase, el hombre es la medida de todas las cosas, es una de las frases más reconocidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir Protágoras con esto? El hombre es la medida de todas las cosas. Pues analicemos. ¿Qué significa medida? Medida significa un criterio para juzgar algo, ¿sí? Si yo tengo, no sé, vamos a suponer, quiero saber si este escritorio sobre el que tengo apoyada la computadora me cabe en otra habitación.
¿Qué hago? Lo tengo que medir. Para eso traigo una cinta métrica y evalúo si el escritorio mide más o menos que 1 metro. Si mide más o menos que el espacio al que lo quiero trasladar. Entonces, esa unidad de medida me va a permitir juzgar, ¿sí? Me va a poder permitir emitir un juicio. ¿Cómo aplicamos esto de unidad de medida, de criterio, a la frase de Protágoras? Lo que se refiere Protágoras es que así como una unidad de medida nos sirve para realizar ciertos juicios, el ser humano es el que realiza juicios sobre todas las cosas. Juicios son afirmaciones o negaciones. Juzgo si algo es así o no es así, si algo es bueno o es malo. Y lo que él señala es, por lo tanto, que el conocimiento, tanto dice acá en lo que respecta a la dimensión de las cosas, es decir, de los objetos, de la realidad, de lo que es o deja de ser, tanto en esa dimensión como en la de los valores, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, es el ser humano quien lo decide. Explico nuevamente, ¿sí? Es el hombre, para Protágoras, quien define lo que las cosas son o dejan de ser. Es el hombre el que define qué es lo bueno y qué es lo malo. En otras palabras, más drásticas tal vez, el ser humano es el que inventa el conocimiento. El ser humano es el que inventa los valores. No hay, por lo tanto, verdades absolutas que trasciendan al ser humano. ¿Qué vendría a ser esto, verdades absolutas que trasciendan al ser humano? Dios, por ejemplo, o el concepto de conocimiento que tenía Platón. Pero analicemos esta hipótesis tal como tenemos en la imagen de la diapositiva, en que aparece un Dios enojado frente a un cartel de orientación geográfica. El cartel dice: usted está aquí, y señala el interior del cerebro de una persona. ¿Qué significa eso? Usted está aquí, en el interior de su propia cabeza. Significa que la realidad es subjetiva y que usted está creando esta realidad, usted la está inventando. Pero entonces, ¿cómo? Eso significa que los relativistas no creen que la realidad exista. Sí existe, pero yo la interpreto como yo quiero, ¿no? Soy yo quien interpreto si esto es bueno o malo, si esto me hace bien o me hace mal, o incluso si esto es o no es, ¿sí? ¿Y por qué Dios está enojado frente a esta concepción relativista del cartel? ¿Tá? Porque este relativismo, repito, rechaza verdades absolutas y trascendentes al ser humano. Dios representa una verdad trascendente y absoluta. ¿Por qué? Porque si existiera un Dios como creador, las cosas serían como son, serían objetivas. De acuerdo, Dios sería la medida de la objetividad. Dios sería la medida del conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, el bien y el mal estarían claros, ¿sí? Y no tendríamos que inventar qué es lo bueno y qué es lo malo. Tendríamos que simplemente conocer, descubrir qué es lo que Dios enseña como bueno o malo. Lo mismo ocurre con la teoría de Platón. Las verdades están ahí, son exteriores al ser humano, son independientes del ser humano y lo que éste debe hacer es descubrirlas. Pero
para Protágoras esto no es así, ¿sí? La verdad es subjetiva, es siempre una verdad humana. Por lo tanto, esta manera de pensar del relativismo es opuesta a cualquier concepción religiosa. Bien, y acá lo continuamos explicando, ¿no? Para Protágoras, en realidad acá me anticipo un poco a la otra frase que vamos a analizar, que es así como las cosas aparentan ser para mí, así son para mí, así como aparentan ser para ti, así son para ti. Para Protágoras, ser y parecer son lo mismo, ¿sí? Conocimiento es igual a opinión. Entonces, vieron que yo les decía, la pregunta sobre la posibilidad de un conocimiento seguro está relacionada con la pregunta, ¿qué es el conocimiento? Para el relativismo de Protágoras, ¿qué es el conocimiento? Pues es una opinión. Para Protágoras no hay un conocimiento seguro que no cambie y que sea objetivo. Para él, ser es parecer, conocer es opinar. ¿tá? ¿Y a qué nos lleva esto? A que, bueno, si conocer es opinar y cada uno de nosotros va a tener su opinión, pues no hay ningún conocimiento seguro y confiable. Simplemente va a haber diferentes opiniones y algunas de ellas van a prevalecer sobre las otras. Bueno, es lo que explicamos acá, ¿sí? Cuando dice todos los puntos de vista tienen el mismo valor. El predominio de uno sobre el otro solamente depende de la habilidad y de la fuerza con la que son defendidos. Esto me recuerda una frase de Galeano que no la tengo textual acá, pero Galeano dice que la historia la escriben los vencedores y es totalmente afín al relativismo de Protágoras, porque para este punto de vista, el relativismo, ¿sí? El predominio de una verdad, ¿de qué depende? No que sea objetiva, no que sea más válida, porque todas son igualmente subjetivas y todas son igualmente válidas. Entonces, ¿por qué hay una opinión que aceptamos como verdad y otra que rechazamos? Pues porque alguien defendió con más habilidad o con más fuerza su propia opinión. ¿Sí? Y pudo hacer que su opinión predominara, derrotara a las opiniones de los demás. Entonces, la historia la escriben los vencedores, dice Galeano, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue el punto de vista de ellos el que ganó, el que tuvo más fuerza y por lo tanto el que va a prevalecer. Bien, mencionamos acá también que en este punto tan extremo el relativismo se toca con el escepticismo. ¿Por qué? Al considerar que el conocimiento es una opinión, ¿en qué medida una opinión, un mero punto de vista, merece llamarse conocimiento? Bien, y acá está la otra frase que les mencionaba, tal como las cosas se me muestran, así son para mí, tal como las cosas se te muestran, así son para ti. Y explicamos que acá hay todavía un relativismo más profundo que el anterior. ¿Por qué? Porque la frase anterior, el hombre es la medida de todas las cosas, pone el conocimiento como dependiente del ser humano, el ser humano como especie. Pero acá nos muestra Protágoras que para él el conocimiento depende no del ser humano en general simplemente, sino
de cada individuo en particular, como en la tira de Mafalda, ¿sí? Cada uno, todos somos humanos, pero cada uno va a tener su verdad. El conocimiento, por lo tanto, se entiende como algo totalmente subjetivo, ¿sí? Dependiente de cada sujeto. Tal como las cosas se me muestran, es decir, tal como las percibo, tal como me parecen a mí, así son para mí. Ser y parecer es lo mismo, ¿sí? Ninguna opinión tiene más valor que la otra. Cada uno percibe la realidad de una manera diferente, la interpreta de manera diferente. Y en esas interpretaciones van a influir las situaciones, las vivencias, la cultura, los intereses, ¿no? Entonces, bien, cada uno va a tener su propio conocimiento, su propia verdad. Acá yo se los iba a escribir y me faltó que el relativismo tiene una ventaja, ¿sí? Y es la tolerancia. El relativismo es una concepción sumamente tolerante porque nos enseña que todos tenemos diferentes opiniones, todos tenemos distintas vivencias y ninguna es más válida que otra. Si todos tenemos derecho a pensar y ser diferentes y a considerar que eso no nos hace menos que nadie, ¿sí? Todos los puntos de vista deben ser respetados. Eso me parece algo muy positivo del relativismo. Algo negativo del relativismo es que si todas las opiniones son igualmente respetables, pero entonces, ¿qué? ¿El nazismo es igualmente respetable que una concepción que defiende los derechos humanos? ¿El racismo es igualmente respetable? Nos lleva a ese problema, ¿no? Lo que en filosofía llamamos una paradoja, un razonamiento aparentemente contradictorio y que no tiene solución. ¿Debemos tolerar a los intolerantes? Ese es un problema que nos deja el relativismo. Bien, chiquilines, y tenemos la segunda concepción sobre el conocimiento que vamos a estudiar ahora, el escepticismo. También surge en la antigüedad griega. Surge como actitud con los filósofos presocráticos, pero esto aparece en la siguiente diapositiva. Recién entre el siglo IV y el siglo III a.C. se va a instalar realmente como una doctrina filosófica. Bueno, pero ¿qué es el escepticismo? Nuevamente encontré una tira de Mafalda. Mafalda es un tesoro sin fin que nos muestra claramente una actitud escéptica. Mafalda cuestiona al padre, como siempre infernizándole la vida, si el año que viene existe. ¿Sí? Y el padre se exaspera porque, a ver, ¿cómo Mafalda va a cuestionar algo tan evidente si el año que viene existe? Y ella no deja de dudar, ¿no? Lo confronta. ¿Vos lo viste? Bueno, entonces, ¿qué nos muestra eso? Que el escepticismo es una actitud de duda y de desconfianza. La palabra escéptico procede del griego y significa el que examina, es decir, el que considera, el que investiga. Pero el escepticismo se define como la doctrina caracterizada por dudar frente al conocimiento. Hay dos tipos de escepticismo, el radical y el moderado. El escepticismo radical, que es el que vamos a hacer hincapié ahora, duda de la posibilidad misma del conocimiento y defiende que siempre podemos dudar de todo, tal como planteaba
Sabater en el texto que analizamos, ¿sí? En que Sabater comienza a dudar de todo lo que sabe, ¿sí? Y él queda con la pregunta, pero entonces, ¿será que no hay ningún conocimiento seguro y confiable? Pues el escepticismo le va a contestar que no, ¿está? De entrada, lo que estaba haciendo Sabater es un ejercicio escéptico. Está examinando y poniendo en duda lo que sabe. Pero luego de esa duda, el escepticismo radical se caracteriza por no salir de la duda, ¿sí? Y por considerar que jamás vamos a tener ninguna certeza. Es este tipo de escepticismo el que se relaciona con el relativismo, ¿sí? Porque en definitiva nos va a llevar a que no, ¿sí? La respuesta es no. ¿Podemos llegar a un conocimiento seguro y confiable? Bueno, no podemos. Ambos contestan lo mismo. Tienen sus diferencias también, ¿sí? Y esto volveré a hacerlo, a repasarlo al final. El concepto de conocimiento que tienen escepticismo y relativismo es diferente. Cuando desde el relativismo nos preguntamos ¿qué es el conocimiento? Contestamos, el conocimiento es opinión. Cuando desde el escepticismo nos preguntamos ¿qué es el conocimiento? Decimos, el conocimiento es una verdad estable, confiable, objetiva y universal. La cuestión es, para el escepticismo, ¿puedo llegar a esa verdad estable, confiable, segura y universal? No puedo llegar. Entonces, no hay conocimiento, no lo tengo porque no lo puedo alcanzar. Bien. El otro tipo de escepticismo, el escepticismo moderado, en cambio, utiliza la duda como una herramienta, ¿sí? Tal como ¿sí? Lo vemos en la etimología de la palabra escéptico, para cuestionar las verdades, ¿sí? El escéptico moderado cuestiona, analiza, examina, investiga todas estas verdades ya establecidas por la sociedad, por la tradición, dadas como obvias, pero las cuestiona no para negar la posibilidad del conocimiento, sino para poder discernir si estas verdades están bien fundamentadas o no, si eso es así o no. El escepticismo moderado es, por lo tanto, una parte indispensable de la actitud filosófica o actitud crítica. En otras palabras, el escepticismo moderado es indispensable para el filósofo y para el científico, que tienen que cuestionar las tradiciones, tienen que buscar una verdad fundamentada y profunda. Y para eso tienen que dejar la ingenuidad de lado e investigar. Bien, y acá tenemos entonces que aunque hubo expresiones de escepticismo anteriormente, se considera que fue el filósofo Pirrón de Elis el fundador del escepticismo. Pirrón consideraba que no podemos estar seguros de nada, que el conocimiento objetivo es imposible, que por lo tanto no podemos ni afirmar ni negar nada. No podemos decir esto es verdad, no podemos decir esto es mentira. Por lo tanto, lo que nos aconsejaba es suspender el juicio. ¿Qué significa suspender el juicio? Pues esto mismo que les decía, yo no puedo decir esto es así o esto no es así. En todo caso puedo decir, me parece que esto es de esta manera, pero la verdad jamás la voy a alcanzar. No puedo conocer las cosas tal como son. Por lo tanto, no puedo tener conocimiento. La realidad, esto que consideramos tan básico, es inaccesible para el ser humano. Yo estoy acá grabando este video o estoy soñando.
Para Pirrón la respuesta es: no lo sé, no tengo la más mínima idea si esto es real o es un sueño. Y de hecho, no me importa. ¿Sí? ¿Por qué no me importa? Porque el objetivo de Pirrón era liberarnos de preocupaciones. Si no hay verdad, tampoco hay error. ¿Sí? Y por lo tanto, nos liberamos de la preocupación de buscar la verdad, de buscar lo correcto, de estar equivocados o no, y podremos alcanzar más fácilmente la paz de espíritu. Acá tenemos una frase de Pirrón de Elis atribuida, ¿sí? No pongo las manos en el fuego porque esta frase realmente pertenezca a él. De Pirrón tampoco nos quedó nada escrito, ¿sí? Pero la frase expresa muy bien lo que él pensaba. Ni siquiera sé que no sé nada. Esto es una negación absoluta del conocimiento. Yo sé algo, no sé si sé algo. Así pensaba Pirrón. Es una actitud de duda extrema. Y acá, para romperles un poco más el pensamiento, romperles un poco más la cabeza, con esto del escepticismo que es tan extraño, esto de dudar de todo. Les traigo un filósofo contemporáneo, Hilary Putnam. A pesar que se llama Hilary, ustedes saben que los nombres anglosajones muchas veces carecen de género. Por favor, Hilary Putnam era hombre, ¿tá? Fue un filósofo, matemático e informático estadounidense. Falleció en 1916. Putnam no era un filósofo escéptico. Pero de hecho, al igual que Fernando Savater, él lo que quiere es plantear el escepticismo, explicar el escepticismo. ¿Para qué? Para poder responderle. Esta propuesta de Putnam nos muestra cómo hoy en día el escepticismo continúa siendo un problema. ¿Sí? Cómo desde la propia filosofía y desde la ciencia todavía nos exigimos fundamentos que nos lleven a aceptar qué es lo real, ¿sí? A examinar, ¿sí? Si lo que vivimos es real o es un sueño, y si es posible, sobre todo para el ser humano, llegar a un conocimiento seguro y confiable. ¿Tá? Así que Hilary Putnam tiene el propósito de hacernos reflexionar si es posible llegar a un conocimiento seguro y confiable. Él pensaba que sí, ¿ah? Pero para decir que sí podemos llegar al conocimiento, primero quiere refutar al escepticismo. ¿Qué significa refutar? Significa poner en evidencia con argumentos, con razones o con algún tipo de prueba que el otro está equivocado. Putnam quiere mostrar que los escépticos están equivocados y que el conocimiento es posible. Pero antes que eso, nos va a explicar cómo podemos hoy en día aplicar el escepticismo. Y lo hace con un experimento mental, con un juego de la imaginación que está inspirado en otro filósofo, René Descartes, un filósofo del siglo XVII. El experimento mental de Hilary Putnam es el siguiente. Él nos propone que nos imaginemos que un ser humano, el lector, dice él, yo podría decir, quien está mirando este video, ha sido sometido a una cirugía por un científico malvado, diabólico, dice Putnam.
Y este científico ha extraído su cerebro de su cuerpo y lo ha colocado en un recipiente lleno de un líquido con nutrientes que lo mantienen vivo. Las terminaciones nerviosas de ese cerebro, ¿sí? El nuestro podría ser, han sido conectadas a una supercomputadora que le hace llegar todo tipo de estímulos, causándole la ilusión de que todo es normal. ¿Cómo puede hacer esto una supercomputadora? A ver, consúltelo con el profesor de biología. Lo que nosotros percibimos son impulsos nerviosos. Nuestra piel, nuestros ojos, nuestros oídos funcionan, espero que el profesor de biología no me mate, pero funcionan como una especie de antena que capta una señal, ¿sí? Y envía esa señal, que es un estímulo nervioso, al cerebro. Pero el cerebro es quien procesa toda esa información. En otras palabras, no vemos con los ojos, ¿sí? Los ojos reciben los estímulos, pero el que va a ver, el que va a formar la imagen, es el cerebro. De tal manera que si nuestro cerebro se dañara y no pudiera procesar esos estímulos nerviosos, aunque nuestros ojos estuvieran sanos, nosotros no podríamos ver. Entonces, desde la ciencia ficción es posible, no es ilógico plantearse que un cerebro reciba estímulos nerviosos e interprete eso como real. ¿Tá? Y estamos hablando de una supercomputadora. Entonces, si esto que estamos viviendo nosotros, ¿sí? Si esto, tú estás viendo este video, es la realidad, suponemos. La realidad es la causa de que tú me escuches. Este video existe, yo existo, tú existes, tu casa existe, ¿no? Y esas cosas que realmente existen son la causa de que tú las percibas. Pero tal vez si tu cerebro estuviera en una cubeta llena de líquidos nutrientes y conectado a una supercomputadora, tú podrías percibir todo esto. Tu casa, el video de la profesora de filosofía, lo percibirías como real. Y sin embargo no sería real. Podría ser que fueras un cerebro en una cubeta. Este es el argumento